Bueno, y hemos llegado acá a nuestro último contacto desde Narnia, con nuestras crónicas de Narnia, que en realidad se llama Narnia en este momento. Y había elegido esta iglesia para hacerlo, no sé por qué, tenía ganas de terminar estas entregas con un pasaje por la iglesia de San Francisco, que es esta que estamos viendo, y que lamentablemente no puedo en este momento entrar porque hay un señor tocando, ensayando, con una música muy bonita. ¿Y por qué elegir la iglesia de San Francisco? En principio porque San Francisco estuvo aquí, porque además hizo algunos milagros por lo que dicen, y es una expresión de lo que podríamos llamar la batalla cultural. Ustedes miren lo que son los frescos que hay en una iglesia que es de 1220 más o menos. Y antes, claro, la batalla cultural la daban los artistas, no bastaba con hacer un TikTok o un videíto de inteligencia artificial. Estaba acá, se pintaban, muchos eran homenajes a distintos personajes de la época. Y hay una particularidad en esta iglesia, que hay uno de los pocos Cristos de 3 cabezas, un fresco que muestra al Cristo de las 3 cabezas. Hay muchas versiones sobre las razones del Cristo de las 3 cabezas. Hay una tradición que es el Cristo de las 3 caras, que es en una sola cabeza 3 caras, pero acá está un cuerpo con 3 cabezas independientes de Cristo. Una de ellas parece incluso medio mujer, pero un día llegamos aquí con unas amigas y había un señor que nos empezó a contar todas las historias de cada uno de los frescos. Dice que la versión hay mucha controversia sobre lo que significa este Cristo de las 3 cabezas, pero es interesante ver la multiplicidad que esto significa, ¿no? Algunos piensan que son Cristo y los apóstoles para relacionarlo con una cosa más terrenal, otro que es la Santísima Trinidad. No se sabe muy bien de qué se trata, pero en algún momento, por allá de 1500, les pareció que este Cristo de las 3 cabezas era algo pagano, digamos que un poquito demoníaco. No sé por qué la relacionaban con el diablo, con lo cual le borraron una de las cabezas, que después se la volvieron a pintar. Lo que más nos interesó del relato que nos hacía este señor en esta iglesia es que ellos estaban trabajando en realidad en recuperar todos los frescos de la iglesia que habían sido tapados por el barroco. Y entonces lo que estamos viendo es cómo se empiezan a quitar capas en vez de poner capas. Y esto es algo que a mí me había impresionado bastante con este asunto de la moda un poco que hay de las ciudades subterráneas, que se están sacando capas de la historia para conocerla un poquito mejor. Así que la memoria acá todavía sigue activa, sigue pujante, y nada, me había parecido que hacer una última entrega desde este lugar, que creyentes o no creyentes, hay que decir que uno entra a estas capillas, y si además escuchás esta música que está tocando un señor solo en un piano, porque se ve que pusieron un piano para que puedan ensayar algunos músicos, me parece que es como un ejemplo te da, aunque no seas creyente, te da una mística, te da una sensación de respeto por la historia, de respeto por sus paredes, sus frescos, sus leyendas. Bueno, hasta aquí hemos llegado en muchas entregas que
que nos ubican en esa relación tan fuerte que hay entre Argentina e Italia. Parece una verdad de perogrullo, porque todos sabemos que somos muchos y muchas los hijos, y nietos y bisnietos de italianos. Pero lo cierto es que hasta que no llegas a Italia, no te das cuenta de que ese contacto no solo existió, sino que existe, que es vívido. Hemos charlado a lo largo de todo este año, ha durado un año este contacto de la columna vertebral con Italia y con Europa en particular. Un año duro, un año en el que hubo una guerra, y hay una guerra, y hay muchas guerras en realidad, donde hemos conversado con gente como Mauricio Lazzarato, que ha explicado el porqué de estas guerras y por qué estamos en la Tercera Guerra Mundial, y estamos en un momento en que ya no hay tiempo. Después de las guerras y de esto, parece que el tiempo hubiera empezado a responder que ya no hay tiempo, que ya el clima no da, que parece que somos un poco negativistas al no tener presente que esto es así. Allá se está muriendo de frío, acá nos estamos muriendo de calor, de sequía, empiezan a surgir de abajo de la tierra monumentos que nadie sabía que existían, y pasamos por muchas situaciones desde que llegamos acá. Estuvimos recuperando aquella memoria histórica del pueblo italiano, de los partigiani, una marcha maravillosa en contra de Trump y de la guerra de Palestina, que fue de las primeras cosas en las que pudimos participar desde aquí. Recuperar aquella tradición de las comunas, de la política barrial que se empieza a sentir y con fuerza en Italia, y también conocer otros personajes estudiosos, tanto italianos que estudian Argentina como argentinos que estudian a Italia, que nos abrieron un poco la mirada. Particularmente me gusta rescatar la entrevista que tuvimos con Camilo Robertini, que es un historiador que ha hecho un estudio muy interesante sobre la Fiat en Argentina, que había puesto el foco además no en el obrero épico, en el obrero tosco, digamos, en el obrero de Carpani, sino en el obrero de la Fiat de Palomar, que no era un luchador, que en realidad era un hombre que luchaba por el ascenso social, y la contradicción que había entre lo que sería la explotación de la empresa y la ¿cómo se dice? No es resignación, pero la tranquilidad del que estaba laburando ahí. A mí me pareció muy esclarecedora la nota de Robertini, incluso para a veces entender por qué me parece tan difícil comprender fenómenos como los que estamos viviendo también en este momento, es decir, de gente que no sabe de qué manera luchar, o si quiere luchar, o de qué manera conquistar las cosas que quiere conquistar. También me pareció muy interesante la nota con Miguel Mellino, que nos hablaba del racismo y de que no hay razas, y que esta idea que está aprendiendo en Europa de una manera impresionante, de la remigración, es una idea tan fascista, que es una idea que también está aprendiendo en todo el mundo, y que tampoco para eso hay tiempo, porque esto de las razas, a mí una de las cosas que me impactó saber es que el concepto de raza empezó con la conquista de América,
Es decir, la primera vez que se utilizó la palabra raza y la idea de raza fue cuando los europeos, los españoles, llegaron a América y descubrieron que había otra gente con otras culturas y que, bueno, lo llamaron una raza diferente. En realidad de diferente no tenían nada biológicamente ni solo culturalmente. Así que el racismo empezó con la conquista de América. Y nada, yo el otro día me acordaba, ustedes disculpen si soy un poco desordenada con el relato, porque ya les dije, se van acumulando los estímulos que uno tuvo a lo largo de este año. Y yo me acordaba que yo estudié en la Universidad de La Sapienza, de acá de Roma. Durante unos años estudié sociología. Había un profesor que era muy prestigioso, que era muy bueno además, que se llama Ferrarotti, que como buen sociólogo nos hablaba en contra de lo que es el eurocentrismo, es decir, como que no había que tomar Europa como el centro del mundo. Pero, sin embargo, es impresionante cómo se le colaba al eurocentrismo. Porque yo me acuerdo un día que dijo, es comprensible el tema de los golpes y de las revoluciones y todo eso que hay en América Latina, porque son países muy jóvenes, dijo. Son países que, imagínense, tienen 100 años. Y yo lo miraba y pensaba, digo, si eso no es eurocentrismo, de un profesor de sociología además, porque en realidad la unidad de Italia se consiguió mucho después que la unidad de la Argentina como Estado. Italia se une allá por 1870. Hasta ese momento eran distintos reinos, condados, pueblitos. En la unidad, el Risorgimento, digamos, se logra a finales del 800. Así que como países nuevos, y antes no existía, es decir, el concepto de patria y de nación, de Estado. Es decir, nosotros estamos acá en Narni, en un lugar que nació y creció cuando todavía no existía la idea de Estado. Tan es así que uno de los héroes de Narni, que se lleva varias calles con su nombre, se llama Gatta Melata, en realidad era lo que se llama un condottiere, que es un guerrero, y que no es un guerrero por la patria, no es un guerrero que luchaba, era lo que hoy llamaríamos un mercenario. Bueno, pero él peleaba muy bien y entonces los ejércitos que él dirigía eran triunfantes. Sobre todo peleó en Venecia y tiene una estatua de Donatello, parece que muy grande y muy destacada, en Padova. Es decir, que el héroe nacional, antes de que existieran los estados de esta Narni, es un guerrero independiente, digamos, un tipo que sabía de estrategias y que todo el mundo lo destaca por eso, pero que no era porque era patriótico. Y todavía hoy es uno de los héroes más destacados de esta ciudad, que, como ven, ha sufrido transformaciones, pero no muchas. Entonces, aquí los años se van acumulando. Ya se me está por terminar el tiempo, entonces les cuento que otra frase que escuché en todo este año, no me acuerdo ya ni dónde, decía que si uno pone un hombre, no sé, del año 200, por ejemplo, después de Cristo, suponete, y lo compara con un hombre del año 1900 o 1880, a pesar de haber pasado más de 1500 años, no es tan diferente. Su vida no es tan diferente. Uno cuando ve las pinturas y los cacharros y todo eso, que me llama mucho la atención además que las vasijas son exactamente las mismas, muy parecidas a las que se hacían acá, que eran las que se hacían en América sin conocerse.
Bueno, que a lo largo de algunos milenios la vida de los hombres no cambió demasiado. Fue una vida de gente que se organizaba de distintas maneras, pero que dependía más que nada de la agricultura o de la caza o de organizarse de distintos modos, pero había una relación humana que uno podía llegar a entender. Que en cambio, si nosotros ponemos a un hombre que haya nacido en 1930 y lo ubicamos hoy, acá en nuestro mundo, la velocidad con la que cambió todo es impresionante. Ya no puede comprenderlo. Y es un poco lo que nos está pasando a nosotros. Es decir, la velocidad, el vértigo de este avance tecnológico, político, social, humano. Es decir, nos estamos convirtiendo en otra cosa que no son los mismos hombres que existieron siempre. Nada, estas son algunas de las reflexiones que a mí me van quedando. Miren, allá todavía está ese monte y esa naturaleza tan fuerte, además, que sigue existiendo por estos lugares. Bueno, nosotros vamos a seguir nuestra ruta, vamos a seguir viajando, les voy a seguir contando las cosas que voy descubriendo por ahí. Pero es el último contacto que tengo de esta maravillosa ciudad, pueblo, un país, como dicen acá, un borgo medieval en donde se entrecruza la realidad y la fantasía, porque su nombre además fue elegido para deleitar con montones de aventuras a los niños con las crónicas de Narnia. Así que yo espero haberles enviado un poquito de lo que se sueña, de lo que se vive, de lo que se ve por acá. Y me despido porque ya les dije el otro día, vuelvo al sur. Primero será Uruguay, después será Brasil posiblemente, y después, quién lo sabe, seguramente Buenos Aires, porque allí está mi lugar, porque yo extraño también a mi país. Hasta la semana que viene, no, hasta la otra seguramente. Nos estamos escuchando y seguimos en contacto. Chau, chau.